Hola a todas y todos los que nos estén viendo, los que se estén uniendo y de todos los países en donde estén. Estamos una vez más acá en los jueves, en los webinars de Sofía, hablando sobre temas muy interesantes y el día de hoy tenemos la exposición de lo sagrado femenino y la conexión con la fuerza creativa de la psique. Tenemos a Daniela Loaiza como expositora. Ella nos acompaña desde Colombia. Y bueno, vamos a esperar que disfruten y aprendan mucho de esta charla. Laura, porfa, si nos puedes ayudar un poco con el currículum de Dani para conocerlo un poquito más y que la conozcan también más. Claro que sí. Bueno, como dijo Emily, hoy nos acompaña Daniela Loaiza Valarestoco. Ella es psicóloga, psicoterapeuta en orientación junguiana, facilitadora de círculo de mujeres, instructora de yoga, moon model y está cursando actualmente la formación de arteterapia junguiana. Hola Mili, hola Lau, hola Sanda, hola a todas las a todas las mujeres y hombres, si se están conectando a este jueves de encuentro. Solo una aclaración, soy ecuatoriana, eh, estoy en Ecuador. Así que hoy les traigo un tema que me pareció una buena conexión justo con como lo que estamos conmemorando este mes, que es el mes de la mujer. Hoy vengo con un tema que particularmente me gusta muchísimo, que es de esto sobre la conexión con nuestro sagrado femenino y cómo este viaje o este encuentro con esa parte de nosotros puede potencializar nuestra creatividad. Así que voy a compartirles un pequeño PPT. ¿Se ve bien? Sí, Sí, Ya, perfecto. Quería iniciar antes de, antes de empezar a hablar del tema, quería compartirles un pequeño cuento que creo que nos puede adentrar de una manera dulce a este tema. Entonces, si gustan las personas que están, pueden cerrar sus ojos y tal vez dejar que a través del cuento se vaya produciendo como este viaje y estas imágenes en cada una. Entonces, el cuento dice así. Una noche, la primera mujer se sintió sola. Los animales dormían en sus casas. Así pues, sacó el cuenco de su vientre y miró dentro. Al principio, no vio nada más que las ondas que formaban su aliento en el agua, de modo que removió el líquido y miró de nuevo. Esta vez, contempló su propio rostro, que poco a poco fue convirtiéndose en el de una mujer madura y después en el de una anciana. Sorprendida, se aproximó más. La primera mujer removió otra vez el cuenco y esta vez vio la primera tierra cubierta de nieve invernal. Mientras miraba, la nieve se fundió para dar paso a la primavera y en los árboles aparecieron los primeros brotes verdes y brillantes. Poco a poco, los árboles fueron mostrando el verde esmeralda del verano y a continuación, las hojas formaron remolinos de tonos otoñales, rojos y amarillos. Por último, los árboles se quedaron desnudos en la oscuridad del invierno. Después, volvió a remover el cuenco y vio una media luna elevándose en el cielo nocturno, tornándose iba decreciendo hasta ir desapareciendo en la oscuridad. Al volver a remover el cuenco, vio la imagen de la rueda de estrellas alzándose en el firmamento nocturno, hasta alcanzar su cúspide, para descender de nuevo y desaparecer bajo el horizonte. Seguidamente, alzó el cuenco, mirándolo asombrada. ¿Cómo algo tan pequeño podía contener todo el universo? Me gustó mucho este cuento porque tiene como una
como una buena interpretación, una buena aclaración sobre de qué maneras o cómo podemos sentir o saber qué es la feminidad sagrada. Y especialmente para mí, esta es una parte natural de nosotras y que es caracterizada también como por un movimiento cíclico, por un movimiento circular, por un movimiento espiral. Así que antes, como para saber a qué nos referimos con qué es lo sagrado femenino, es algo que pertenece y que está presente ya en nuestra naturaleza. Es quienes somos ahora y sobre todo esa parte como real, pudiéramos decirlo, como esa parte sabia que está debajo de muchas capas, pero que es parte de nuestra esencia, de la esencia del ser femenino, o sea, más allá de hombre o mujer, de la energía de lo femenino. Entonces podemos experimentar esta presencia a través de cómo nos sentimos, de las energías variables que tenemos como mujeres y los podemos observar en los cambios de la naturaleza. Por eso traje este cuento porque un poco muestra como esas estaciones, ¿no? Como esos momentos que los vemos representados afuera y que en nuestra vida los podemos sentir, ¿no? Estos cambios de tener tal vez una energía diferente durante unos días y durante otros días otro tipo de energía y así sucesivamente vamos teniendo cambios tanto físicos como psíquicos durante el ciclo de nuestra vida. Entonces, para poder vivir o poder relacionarnos mejor con esta feminidad sagrada, es saber que parte de esto es aprender a movernos como en la danza del ritmo que tiene, de saber que la vida no es lineal y que no la entendemos así como un camino en el que vamos en una sola dirección, sino este poder disfrutar de los diferentes momentos y de las diferentes energías que podemos ir sintiendo y cómo en esta conexión de esta parte, en este autoconocimiento, podemos guiar nuestra vida, podemos guiar nuestros pasos de una manera diferente, tal vez de una forma más sentida, más real, más auténtica, que vaya al propio ritmo. Yo pensaba mientras preparaba esto, cómo es tan evidente darse cuenta estos cambios. Yo leía, no me acuerdo en qué libro, creo que es en el libro de los misterios de la mujer lunar de Esther Harding, de donde saqué algunas cosas para la presentación de hoy. Ella decía, ¿cómo puede ser tan evidente y tan sentido como en unos días todo está bien, digamos, me siento bien con todo, está bien el trabajo, está bien mi vida, la relación, la familia, lo que sea, está todo bien. Y al siguiente día o después de algunos días todo está mal, ¿no? Y tengo esta sensación de que todo se está cayendo o todo se está derrumbando, me siento perdida o me siento confundida y no sé qué hacer. Entonces, como estos cambios que pueden sentírselos tan presentes. Y en un inicio, mucho antes, este vivir, esta energía propia de las mujeres era muy diferente a cómo lo entendemos o a cómo lo vivimos ahora y eso que ha ido ya cambiando un poco. Ahora hay un movimiento bastante grande en este tema de despertar la energía femenina porque en cierto punto de ese camino se perdió. Porque antes esta feminidad sagrada era concebida como eso, no como un universo, como la contención con el todo, o sea, el cuerpo era todo, la conexión con los animales, las aves, la tierra, los océanos, los planetas, las estrellas, la luna igual como un símbolo súper
súper marcado de lo femenino, y cuando leía esto pensaba que inclusive Jung, cuando toma un poco este tema del inconsciente colectivo y de saber que es de esta esfera más profunda que descansa, o sea, debajo del inconsciente personal, y que es un espacio mucho más grande en donde tenemos contenidos que nunca estuvieron presentes como en la conciencia, y que esta parte, digamos, es como, yo lo entiendo así como un cosmos, ¿no? Como algo mucho más profundo, y antes del aparecimiento de la conciencia como la conocemos ahora, cuando había solo este espacio de lo inconsciente, él contaba como que muchos pueblos y como muchas de las culturas que él visitaba en sus viajes tenían esta conexión con la naturaleza, o sea, como de sentir que una parte de su alma, una parte de nosotros mismos está en relación y en contacto con ese afuera, y estoy en contacto con los animales y con la tierra en sí, y esto como expresión también de esa conexión, ¿no? Tal vez por eso inclusive pienso en feminidad sagrada, ¿no? Como algo sagrado, como ese algo que nos conecta a algo, a ese más profundo, a ese espacio, a esos momentos en los que normalmente no estamos, y esta era una forma en la que era respetada y vivida esta energía en las mujeres y en los hombres, porque si lo vemos también desde ahí, desde dos arquetipos que para Jung fueron muy importantes, desde este tema del ánimos y del ánima, y de saber que los hombres en su parte inconsciente también tienen la presencia de esto femenino. Entonces, digamos, la conexión o el encuentro con esta energía nos es útil tanto a nosotras, primero porque siento que a nosotras como mujeres nos conecta con lo que realmente somos, o sea, como aprendernos a vivir a nosotras mismas en nuestros ritmos, y a los hombres también a poder conectar con esta energía, que indudablemente la necesitamos para nuestra vida, o sea, que complementa también nuestra vida. Entonces la feminidad sagrada era esta unidad, esta diversidad, y todo formaba parte de ella, y yo así lo entiendo también como la representación de la tierra, ¿no? Como por eso lo femenino se relaciona a la energía, nuevamente la energía de lo femenino se relaciona a estos temas de crear, de nutrir, y la tierra como tal literalmente nos nutre, nos permite vivir dentro de ella, y por eso como esa conexión más directa con todo lo que nos rodea. Y, y así como nuestras ancestras vieron representado esta parte tanto en ese mundo de afuera, como también las expresiones que tenía dentro del mundo interior. Entonces decía, y veían cambiar esta energía en el ciclo de las estrellas, de las estaciones, de la luna, de las mareas, inclusive del día y la noche, o sea, inclusive pienso un poco como en el camino del sol, ¿no? Como este nacer y este morir, o sea, como ese ciclo de saber que la vida en sí se mueve en procesos, no se mueven ciclos, no hay un camino recto o una línea trazada y tiene que ser así. A la final pienso que también es como un autodescubrimiento. Y pensaba como en qué momento esto fue cambiando. No sé si aún en Netflix está un documental que se llama Tienda Roja. Em, es bonito ese documental porque muestra como esa parte del acompañarse entre mujeres, del poder conectarse inclusive con los ritmos, por ejemplo, con los ritmos de la ovulación o de la menstruación, y cómo en estos momentos todas las mujeres se unían dentro de una carpa roja, ¿no? Como el rojo igual como símbolo de la menstruación, de la sangre de la vida, y que yo siento que por ese lado también hay hay un largo, como un largo camino también
como para ir sanando la relación de nosotras, mujeres, como con nuestra sangre, con nuestros ciclos, con nuestro útero y cómo esto a la final en el tiempo se fue perdiendo y de pasar de considerarse a algo sagrado y de considerarlas a las mujeres como esa fuente, como magas, como brujas, en el sentido de crear, ¿no? De esa conexión más profunda, de esa sabiduría innata que está como más directa hacia los ciclos de la tierra mismo, se fueron perdiendo y de pasar de ser tan importante pasó a ser considerado como algo malo, como algo sucio, lo femenino considerado como pasivo, como manipulador, improductivo, ¿no? Como esa sensación de que somos muy irritables, muy emotivas y por eso como no hay ninguna seguridad y, y fuimos siendo caracterizadas así, o sea, como para consideradas poco eficaces. Y justo ayer, que era el Día de la Mujer, yo pensaba y escuchaba las noticias aquí en Ecuador y decía una man que habían hecho unos estudios recientes y que aún ahora, en el tiempo en el que estamos, los sueldos de las mujeres en los mismos puestos de los hombres, ellas tenían un 2%, un 4% menos del sueldo de un hombre teniendo el mismo puesto y estando en el mismo lugar. Y yo pensaba y decía como, ¿en serio? ¿Por qué? O sea, qué loco cómo está tan arraigado aún eso y yo siento que desde ese lado, o sea, dentro de ese encuentro en este sistema que nos fue acoplando como a un molde, también parte mucho la competitividad que tenemos, como esta necesidad de compararnos y de sentirnos como suficientes ante ante esa mirada masculina. Entonces también es algo que nos ha ido desconectando como de podernos sentir eh, como más conectadas a cómo funciona nuestro ritmo, porque no es igual la energía, como no es igual la energía masculina que la energía femenina y por eso también la importancia del reconocimiento del ciclo menstrual. Entonces, dentro de todo este cambio, también fue entrando ya una apropiación y una denigración acerca del cuerpo femenino expresado en tabús culturales y religiosos sobre la menstruación, el parto y la menopausia. Y la menstruación, viéndola desde ese lado, ha sido como la forma de relacionarnos con una parte tan natural en nosotras, pero que ha sido vista también desde una mirada masculina, como la mirada del dolor, del castigo, de que es sucia, de que es mala, inclusive. Esta autora decía en este libro que en algunos pueblos, en algunos lugares, cuando las mujeres menstruaban, no las dejaban tocar la tierra porque sentían que la iban a hacer infértil y que no podían acercarse a las vacas porque las vacas iban a dejar de producir leche. Entonces, como todo un control súper grande de cómo relacionarnos con nuestros propios ciclos, de cómo conocernos, o sea, de saber en qué pasa en nosotras y dentro de esta forma de ver ha sido como una de las cosas que nos ha ido como desconectando de esta conciencia subjetiva de sentir o de vivir o de conocer tal vez cómo son nuestras energías femeninas. No, yo pensaba igual en este tema de la menstruación, cómo decía igual la autora en cierto punto, cómo esto también pasó de ser sagrado a ser sucio. Y básicamente si vemos, la sangre en sí es la sangre de la vida, porque llega cuando no se está produciendo una gestación y es la sangre que está eliminando el endometrio y el endometrio es la vida, entonces es sangre de vida. Y ella decía cómo hacía una comparación así de
como en las guerras mundiales y las peleas y las cosas que pasan y todas las matanzas están aceptadas y salen chorros de sangre y ríos de sangre y es aceptado porque es guerra, ¿no? Y que viene de un ataque a un otro y del dolor y del abuso y del maltrato y de todo lo que enrola y como la sangre de la mujer, que es algo tan natural dentro de un proceso natural, es considerado como algo sucio y como pecado. Y esta sensación de sentir vergüenza y de no contarlo y de son temas que se conversan solo entre mujeres y los hombres no pueden saber y todas estas asociaciones que hay en torno a eso, inclusive esto de sentirnos como demasiado emotivas, de sentir que somos inestables y que por ende no vamos a ser eficaces en poder cumplir con un trabajo. Y todo eso que se ha ido configurando alrededor de una naturaleza propia. Entonces pensaba así como cuán importante es ahora, a pesar de que ya hay un movimiento bastante grande en torno a ese despertar, cada vez van habiendo más círculos, más contactos, más cosas que nos van encaminando a este descubrirnos y saber que lo compartimos todas también. Justo ayer que estábamos presentando un círculo de lectura sobre los sueños, hablaba un poco sobre cómo esta esfera, esta parte del inconsciente colectivo es algo que nos permite reconocernos entre nosotros y de saber que las cosas que nos pasan o las tramas de la vida o los dolores o las situaciones, en este caso, estos momentos de sentirnos desesperadas o de sentirnos deseadas o de sentirnos solas o en fin, como las diferentes cosas que uno va sintiendo a lo largo del ciclo, no es algo que me está pasando solo a mí, sino algo que compartimos todas y que nos pasa a todas y que pasa a la humanidad en general, o sea, como sentirnos inclusive o sea, parte de la historia, ¿no? Como de todo ese proceso. Y cuán importante es ir haciendo ese camino, ¿no? Como inclusive pensar para cada una de nosotros qué significa para mí, qué resuena en mí con feminidad sagrada o con feminidad y qué resuena en mí o qué viene en mí cuando pienso en la menstruación, en la sangre, o si pienso en el útero, lo reconozco como algo, o sea, lo veo como algo perteneciente a mi vida o lo veo solo como un órgano, o sea, saber inclusive cómo es nuestra relación con esa parte, o sea, con ese estar en nosotras también, saber qué viene ahí. Y esta frase la puse porque me gustó mucho. Ella decía, el descubrimiento del ser en vez del hacer es la sagrada tarea de lo femenino. Y yo pensaba, ¿no? En esto, no así debe de ser. O sea, deberíamos poder ser, sentir, dirigir, crear conforme a lo que a mí me mueva, lo que a mí me interese, lo que yo quiera y no sentirnos obligadas a hacer. Y justo hoy con una consultante mujer conversaba esto y pensaba en cómo en las mujeres en particular hay mucho de este discurso de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esta voz constante de comparación y de sentirnos menos o de sentir que nunca es suficiente para algo y como esta idea de que por el ser mujer, muchas veces mujer es igual a maternidad, ¿no? Y esta importancia de poder tener la oportunidad y la dirección de decir, bueno, ¿lo quiero o no lo quiero? Y no que venga por una obligación. Inclusive pienso un poco en la maternidad, yo no soy madre, pero
pienso un poco cómo dentro de la maternidad también cambia esto de que la mujer cuando es madre se convierte en madre y deja de ser mujer, ¿no? Porque ya tiene que cumplir con el rol de cuidar, de mantener, de ver. Y esta autora también decía, y mucho durante los años 60, 70, como el logro o la importancia de la vida de la mujer se medía en torno a si su matrimonio como era fructífero o su matrimonio rechazado o su matrimonio se acababa, ¿no? Entonces, como medido el valor en torno a cómo funciona la familia, si está bien o está mal, y sin tener como la oportunidad de pensar y de replantear y decir, bueno, en verdad sí es algo que quisiera o no. Entonces, como en esta oportunidad de ir conociendo eh, o de ir haciendo más bien nuestras propias directrices, ¿no? Y igual lo femenino eh, como planteado a guiarnos un poco hacia esas profundidades, porque si nos preguntamos desde un lado muy, no sé, tal vez muy superficial o muy desde la conciencia, podemos tener respuestas que no son nuestras. Y la única forma de escuchar es poder ir desestructurando y poder ir sacando y rompiendo con lineamientos y patrones y cosas que no siempre son nuestros, porque va a ser la única forma de poder ir haciendo un camino propio, que como Jung lo llamaría es como el proceso de individuación, ¿no? Que es como que esta semilla que en medio de sí, de saber que pertenecemos a un entorno, a una cultura, a una sociedad, a una familia, pero en ese viaje, cuando uno empieza a hacer ese camino de autoconocimiento, también es necesario ir desestructurando para que entonces esa semilla que está ahí adentro, debajo de todas esas capas, pueda volverse individual, o sea, pueda individualizarse, pueda ser uno mismo. Y esa es una tarea que creo que nos corresponde a nosotras, a los hombres, a la humanidad en general, así esa oportunidad de irlo haciendo diferente. Entonces, el principio femenino en sí es saber que para esto indudablemente necesitamos como de esa introspección femenina, o sea, necesitamos de ese viaje hacia adentro. Hay dos mitos griegos súper interesantes que topan este tema, que es el mito de Psique, de las tareas de Psique, y el mito del descenso de Inanna al inframundo, que es un poco como saber qué puede representar ese viaje. Y sí, pienso, ¿no? Como en todos los viajes nos podemos encontrar con cosas que nos gusten, como con cosas que no nos gusten, y ahí también vamos a necesitar como activar y confiar en esa sabiduría propia y la relación o sea, que una mujer puede tener con ese principio femenino en realidad es súper importante para nuestra vida y, o sea, para todas las áreas de nuestra vida, porque esto, digamos, esto dirige o se mueve en las diferentes líneas, como yo qué sé, en la sexualidad, en el ambiente laboral, en las relaciones fraternales, con el cuerpo, o sea, como en diferentes ramas o tal vez en diferentes situaciones de nuestra vida. Y esto es algo que no, como les decía, que no aqueja solo a una, sino que es algo de todas, o sea, de las mujeres de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de formarme hace algunos años con Miranda Gray como Moon Mother. Yo llegué a ella por un libro que se llama Luna Roja, los dones de los ciclos menstruales, que les recomiendo que se lo lean porque es
una forma muy clara de conocer esas energías. Yo no entendía qué me pasaba, o sea, yo sí me sentía así como una semana estoy bien y a la siguiente semana me quiero morir, es como no quiero nada, no me importa nada, todo me molesta y todo me estorba. Y cuando fui llegando a este libro, fui entendiendo y decía, ay, qué loco, o sea, capaz sí, sí. Entonces me fui metiendo y me fui metiendo y tuve la oportunidad de formarme con ella y ella cuenta, ¿no? Que cuando inició eran pocas mujeres las que se unían a estas sintonizaciones mundiales de la bendición de útero, que son meditaciones que se hacen 5 lunas llenas al año y que trabajan inclusive estos 4 arquetipos que tenemos todas las mujeres, que es el arquetipo de la doncella, de la madre, de la hechicera y de la anciana sabia, que son como las fases del ciclo menstrual. Entonces decía que habían pocas mujeres y conforme fue resonando cada vez fueron siendo más y más y más y ahora son un montón de mujeres y se siente, o sea, es la energía palpitante, es como cuando uno está en círculo así de mujer, se puede sentir la energía mucho más poderosa y yo creo que es ese compartir mismo que nos identifica también en las diferentes situaciones que vamos atravesando. A mí particularmente ahora me parece súper interesante este tema de los discursos que están en las mujeres, en la formación de psicoterapia femenina del instituto, que solo somos mujeres. Es, digamos, de preguntas de quién se ha sentido como que nunca es suficiente, o sea, como que siempre falta y somos muchas y estamos en diferentes países, en diferentes continentes y sentimos lo mismo, o sea, como saber que eso está ahí, o sea, eso está ahí también como para despertar, como para saber desde dónde parte eso, para trabajar también un poco. Hay un libro que también les recomiendo que me parece súper interesante que se llama El Patriarca Interior, que también lo vamos a empezar a trabajar muy pronto en un círculo de lectura, como esta parte, dice, ¿no? Como la fuerza invisible que retiene a las mujeres, ¿no? Y relacionando un poco también como en ese alejamiento y tal vez en ese vivir de este ánimos, de esta parte masculina, desde un lado sombrío que nos juzga y que nos mide con una vara y que a la mínima está así como ahí te doy. Eh, También en la importancia de poder disfrutar tal vez más, de poder reconocer esa parte más nuestra, de saber que no siempre vamos a tener la misma energía y que está bien parar y que va a haber un momento en nuestro mes, en realidad que nuestro cuerpo es como que nos da el permiso de poder descansar y poder replantearnos algunas cosas y poder escuchar y aprender a escuchar como conscientemente nuestras propias necesidades. Yo pensaba como en esto, en este viaje de autoconocimiento que no más sé si te implica todo, o sea, no es que uno lee o uno va a un taller y a un círculo y ya salió y ya todo se hizo, sino como en esa posibilidad de saber que eso que vamos escuchando, eso que vamos viendo, eso que me voy dando cuenta en mí, tal vez esas cosas de las que soy más consciente, irlas integrando, ir estando más presente en lo que hago, en lo que siento, en lo que necesito. Yo pensaba, por ejemplo, en este tema de la menstruación, cuando estoy menstruando del día anterior o ya los días de la luna, yo sé que las caderas se hinchan y que se ensanchan y que el vientre se hincha. Entonces, si voy conociendo cómo es mi cuerpo, una de las formas de cuidarme y de respetar y de recibir esto amorosamente sería entonces me pongo ropa floja, no me pongo un calentador, un pantalón flojito, una falda, un vestido, o sea, como ese poder estar más presente tanto en el cuerpo, tanto, o sea, tanto en nuestro cuerpo como en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en qué me hace bien y qué me hace mal. Y, y, y saber que eso me va a ir llevando a tener una mejor relación conmigo misma, o sea, una mejor relación con mi femenino, con cómo yo veo o cómo yo puedo sentir esa energía en mí. Y,
y cómo saber, como lo decía, ¿no? ¿Por qué la conexión con esto nos conecta como a la creatividad? Porque si vemos solo como la expresión de la energía, lo femenino es creación. La madre tierra, los árboles, el alimento, la vida que podemos dar las mujeres, o sea, el canal literal por el cual aterrizamos en esta tierra y en esa misma posibilidad de que esa creatividad también se puede enfocar a diferentes áreas de nuestra vida, a un proyecto, a un trabajo, a un emprendimiento, a un no sé, a cualquier cosa que haga que nuestra alma salte, a eso que yo siento que quiero y puedo enfocar la energía y puedo direccionar la energía hacia ahí, como la emperatriz de la carta del tarot, ¿no? Que está en su trono y sabe que tiene todo el poder para hacer, ¿no? Para crear. Y saber que igual, esta energía se mueve en espiral. Yo no me acuerdo en qué clase escuchaba recién, si fue en una clase o lo leí en algún libro, sobre esto de que nos movemos así y que tal vez podemos estar en dos situaciones al mismo tiempo, o tal vez en algún momento subí dos vueltas y en cierto punto me regresé media y después subí y después bajé. Y no viéndolo como un retroceso, yo siento que nunca serán retrocesos porque tal vez en cada regreso uno se encuentra con fortalezas o con cosas que tal vez en ese momento no los tuve y que como lo diría Jung, las cosas nos siguen pasando y se nos siguen pasando hasta que uno logra como entender esa experiencia o saber para qué está. Entonces, si se vuelve a presentar igual, tal vez yo me puedo ver diferente y me puedo sentir diferente y tal vez mi reacción ante esa situación es diferente. Entonces, creo que eso también es importante. No sé si estoy hablando muy rápido, pero si tienen preguntas, por favor, o algún comentario, no se olviden en dejarlo, como para saber si van quedando por ahí unas cositas sueltas. Ya, voy a dejar de ir no tan rápido. Por otro lado, siento también, aquí tomaba un poco como para hacer esta referencia de la feminidad sagrada y la psique creativa, y es porque en el libro de La Gran Madre de Eric Neumann habla un poco sobre este arquetipo de lo femenino y de lo femenino en sí. Entonces, hasta donde yo he ido entendiendo un poco, es de esta representación un poco como del círculo del uroboros, de la serpiente que se come la cola a sí misma y la representación de ese círculo primario, ¿no? Como de saber, hablando desde la psicología, o sea, saber cómo que primero estuvo todo eso contenido en un solo círculo, ¿no? El inconsciente, lo consciente, las polaridades, el día y la noche, el masculino y femenino, como todo unido, todo perteneciente a una sola esfera. Entonces, esto como representación de lo femenino, entonces él decía como una parte de lo femenino se torna evidente en todos aquellos casos en los que lo inconsciente predomina y nosotros hemos de habernosla con una conciencia y un yo débiles y todavía rudimentarios, ¿no? Como este saber que primero estuvo eso y después estuvo la conciencia. Entonces yo veo como en ese mismo paso, en esa representación simbólica, ese paso a la final de la creación, porque es como si la conciencia fuera un hijo del inconsciente, que es más o menos lo que Jung dice. O sea, para Jung primero estuvo lo inconsciente y la conciencia vino después de toda una evolución, de todo un proceso, de todo un avance, fue apareciendo la conciencia, pero después. Entonces yo pensaba y decía, claro, por eso al menos hasta donde yo lo he entendido, no sé si estaré entendiendo bien o mal, pero hasta donde yo he entendido es esto de saber que el inconsciente en cierto punto se relaciona a la gran madre, ¿no? Como a lo femenino, al espacio desde donde se creó algo, desde donde salió algo y,
y que este fue como el contexto original de la psique y que tal vez por eso también se la considera matriarcal, ¿no? Como esta parte que dio un paso a algo más. Entonces decía aquí como esto de la experiencia espiritual en la mujer es adentrarnos en nosotras en vez de intentar salir de nosotras, que es también esta sensación de siempre buscar afuera o de buscar esa aprobación afuera o de buscar ese algo afuera. Y sí, es un viaje que nos corresponde a nosotras mismas, pero a nuestras propias profundidades y para ver, para transformar, o sea, como para permitir ese proceso. Jung suele decir como que no hay transformación sin dolor, como poder atravesar esa noche oscura del alma y tal vez no huirle a la tristeza o a la soledad o al silencio, que es algo a lo que normalmente estamos acostumbrados a huir, ¿no? Como querer quitar o querer sacar. Y tal vez en esos momentos donde han habido transiciones importantes de la vida, tal vez en una ruptura amorosa, en la pérdida de alguien, tal vez en la pérdida de un trabajo, de algo que nos haya movido bastante, a pesar de que a veces puede parecer como tan difícil o tan incómodo ese miedo de sentir que no voy a salir nunca de ahí, pero en ese encuentro, en ese descenso, en ese, como lo decía una profesora, en ese tener humildad y como tener humildad y rendirnos a ese estar, a ese sentir, es desde donde vamos a poder transformar y desde donde vamos a poder cambiar algo para nosotras mismas, para nuestra vida. Y yo siento que la importancia de esta reconexión es porque parte, parte de nuestro instinto, parte de nuestra naturaleza, es que podamos reavivar esta espiritualidad de la creatividad, pero como no tenerle miedo a esa belleza del mundo submarino, del inconsciente, ¿no? Como de lo que nos podemos encontrar ahí. Si bien es cierto que por un lado el inconsciente, este inconsciente colectivo en especial, puede ser una fuente de potencialidades, puede contener muchas cosas que aún no han llegado a la conciencia y que tal vez desde ahí se puedan potenciar para algo más. También puede ser peligroso, como lo decía justo ayer, decía en este encuentro, como puede ser peligroso si es que vamos con una actitud prepotente o con una actitud de querer controlar o de querer manipular. Justo este fin de semana en clases de arteterapia también una profesora decía como esto, de si buscamos ese camino desde lo que el yo quiere, o sea, este yo de la conciencia no va a ser un camino real, porque a la final estamos dando como el control a lo que quiera, no sino como dejar que el camino sea, y ese dejar que el camino sea, yo creo que es algo a lo que uno va confiando un poco como en el tiempo, en poder dejar por fuera tal vez el control de la conciencia, del yo todo el tiempo, no por decir que es malo, sino obvio lo necesitamos y forma parte de nuestra vida y de nuestra psique, pero sí para poder ir dejando como que esas propias imágenes de ese propio encuentro vaya siendo por sí mismo. Y, y decía, ¿no? Como esta cualidad de lo femenino, hay una cualidad de lo femenino que permite que las cosas sucedan dentro de su ciclo natural en el proceso creativo. Hay fases tanto de quietud como de renovación, y ambas deben ser respetadas, protegidas y concedidas el tiempo necesario. Yo leí esto y pensaba un poco en este entender el proceso que inclusive a mí a veces se me hace tan difícil de entender. Es como, a veces uno tiene la confianza y sí, pero a veces es difícil porque es como esta necesidad de quiero que las cosas sean ya, o sea, como ya ahorita quiero lograrlo todo, o ya ahorita quiero sanar todos los traumas, o ya ahorita quiero todo, ¿no? Y yo pensaba y decía, y por eso puse este cuento al inicio,
cómo la naturaleza nos enseña tanto, o sea, tanto, tanto, y a veces no nos damos cuenta. Yo pensaba igual, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Uno siembra una semilla y no es que al siguiente día la semilla ya se hizo brote y pasado mañana ya se hizo planta y después se hizo árbol y después ya tuvo frutos, ¿no? Sino como igual con el embarazo. Si una mujer se embaraza y ya a los 4 meses le podemos decir ya da a luz, ¿no? Sino tiene que cumplir un proceso y estar en ese proceso y verlo y aprender y disfrutarlo y saber para qué nomás está. Y entonces no se puede forzar el nacimiento ni el crecimiento. Y la confianza en el misterio de la manifestación, decía, es una de las enseñanzas más profundas del viaje femenino, ¿no? Y yo lo conversaba justo hoy igual con una consultante como sí, como creer un poco. Esta autora decía, ni siquiera tenemos que creer en la feminidad sagrada, porque la podemos sentir. Y lo que decía una profesora también en clases, ni siquiera es necesario creer, lo sientes ahí adentro, lo sientes en tu interior, lo sientes en el palpitar del corazón, lo sientes en el palpitar del útero, es como ese saber que hay algo más, que está algo más, que esa energía que me pertenece habita en mí, solo es un recordar, no es ni siquiera trazar un nuevo camino, es recordar lo que ya fuimos, lo que nuestras ancestras de alguna manera nos fueron enseñando y ayer, este mes que conmemoramos eso, ¿no? Como toda la lucha y toda la importancia que ha habido desde los antepasados para que nosotras hoy podamos estar aquí y cada una en su propia lucha, en su propia vida, en su propio encuentro, en poder permitir expresarnos de la forma en la que queremos, en aceptarnos fuera de estándares, fuera de imágenes, fuera de un cuadrado, fuera de esta sensación de se me va el tren o ya tengo que casarme o ya tengo que ser madre o ya tengo que tener una familia porque si no está como mal visto. Y eso también es una destructuración que vamos teniendo como mujeres en este tiempo de ahora. Entonces, esa capacidad de movernos con el impulso creativo es poder confiar en no querer forzar. Y este no forzar es esta parte de lo femenino que está, o sea, que sabe cuándo, ¿no? Como lo dice la Pincola en Las mujeres que corren con lobos, escuchar esa parte ella también lo llama, ¿no? Como esta conexión con la mujer salvaje, o sea, con esa mujer que está ahí, que con esa parte de nosotros que espera inclusive por nosotras. Y ella dice, esa parte innata, esa parte que sabe y que sabe cuándo algo tiene que vivir y cuándo algo tiene que morir. Y yo creo que en ese sentir es también como aceptar esos ciclos de la vida, ¿no? Los ritmos de saber que, que la vida es así y que se mueve así y que está bien, ¿no? Y aprenderse a mover. Ella también decía como la mujer crea en el movimiento, no como moverse. El ciclo lunar está en movimiento siempre. Sí, el sol nace y, o sea, nace en las mañanas y muere en las noches, pero nunca cambia. La luna sí. Entonces, por eso es como ese representante tan claro de lo femenino, de saber que en el movimiento creamos y en el movimiento en los diferentes tipos, o sea, en todas las formas de movernos, de terminar una relación, de cambiar de trabajo, de bailar, de danzar, de escribir, de soñar, de crear, o sea, en cualquier movimiento que invite al alma a hacer como este cambio, a saber que al final para crear a veces hay que sacar, hay que limpiar, es como si quisiéramos sembrar una planta sobre otra planta que ya está enferma en la tierra y no le pongo nada y la vuelvo a poner ahí mismo. Entonces es necesario limpiar, tal vez remover la tierra, sacar las otras raíces, ponerle abono, regar, ¿no? Y ahí sí, si yo vuelvo a sembrar, algo va a crecer.
Y por último, quería decirles cómo adquirir esta sabiduría de los ciclos de cambio, también aceptando el lado oscuro, instintivo, que nos ayuda a encontrar el sentido al sufrimiento y a la muerte, y al mismo tiempo al lado alegre y ligero que reafirma nuestra fuerza y nuestro valor, nuestra vida. Entonces yo pensaba aquí también un poco conectado a este tema del ciclo menstrual, de saber que en esa fase oscura, digamos, en ese momento en el que nuestra energía empieza a descender y que vamos entrando en contacto con el arquetipo de la hechicera, que tal vez es una fase que es un poquito difícil, dramática, tal vez un poco compleja, poder aceptar también esa parte, ¿no? Como que viene ahí, que encuentro en esa oscuridad, porque al final ahí en esos momentos es el lugar donde vamos a poder ver lo que normalmente desde la conciencia no estamos logrando ver o no podemos ver. Y ir atravesando esos lugares, esos momentos con los aprendizajes o con las cosas que nos vaya moviendo a cada una y creo que ahora es necesario ir reclamando y abrazando lo femenino, ¿no? Como reclamar lo que es nuestro por naturaleza y no por recalcar o por decir que lo femenino es bueno o malo, sino por saber que a la final en realidad contenemos las dos energías, o sea, contenemos lo masculino y lo femenino. Solo que lo femenino está relacionado a este tema de la creación, de la creatividad. Y igual, para tenerlo integrado, para tenerlo incorporado, también vamos a necesitar de nuestro masculino. Entonces, no es como una lucha más allá de la definición de género, de lo que es ser mujer y ser hombre, sino como el vivir de las propias energías, o sea, de lo que cada energía nos presta a nuestra vida y cómo aporta y cómo influye en nuestra vida cotidiana, o sea, en ese hacer. Yo a veces escucho en mis consultantes como que llegan con esta sensación de estoy súper irritable y todo lo que me dicen en el trabajo me molesta y estoy aburrida y yo siempre les digo, estás cerca de tu luna, estás tal vez cerca de tu ciclo menstrual y sí, entonces sí es como saber que hay momentos y momentos y poder conocer esto nos hace primero no como utilizarlo también como a conveniencia y justificarme en que como estoy así, por eso reacciono de tal o cual manera, sino como en ese encuentro de saber que es normal, o sea, que es natural sentirnos así, que está bien y que inclusive es divertido, o sea, como ir descubriendo estas diferentes facetas. Yo recién me acabo de dar cuenta que el día anterior a mi ovulación, o sea, literal, así, el día antes a mi ovulación, yo tengo una crisis terrible, o sea, es la misma crisis que se me presenta cuando estoy en mi fase premenstrual, así esa sensación de todo está mal, nada está bien, y ahora así como esta sensación de, ay, se me juntó todo y no puedo, es algo que me di cuenta recién, porque es el segundo mes que me vuelve a pasar lo mismo, así es, ese día, porque al siguiente día amanezco y es como todo está bien y digo, qué chistoso, o sea, en verdad, cómo está y es cierto, se me hace más difícil leer, se me hace como más difícil concentrarme, me demoro más en hacer las cosas y caí en cuenta y decía, sí, ¿no? Entonces, es como un un camino bonito, inclusive para dejarnos de juzgar tanto también, porque a veces está como esto de, ay, otra vez estás así, pero ya estabas bien, solo pasas triste, qué tontera o qué cosa, como esto de siempre estarnos inclusive recriminando a nosotras mismas cómo podemos estar o cómo nos podemos sentir. Así que las invito a que puedan ir registrando sus ciclos, que puedan ir anotando en su diario cómo se van sintiendo, cómo va su ciclo, cómo cambia su cuerpo, tal vez cómo cambia sus pensamientos, ir escuchando cuáles son esos sueños o cuáles son esos anhelos que alberga su alma, qué es en verdad lo que quisieran hacer, hacia dónde se quisieran mover, ir confiando en que tiene la energía de poderlo hacer, de poder integrar, de poder acercarnos a vivir estas partes
de nosotras mismas con nuestras propias reglas y nuestro propio acercamiento y nuestro propio autoconocimiento. Así que eso les iría diciendo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por unirse. Gracias, Dani, por toda la información que nos has dado. Sandra, no sé si es que has podido ver si hay un comentario, ¿sí? En Facebook no hay comentarios ahorita, pero yo quería hacerle una pregunta a Dani. O bueno, más que pregunta, es como para las mujeres que, por ejemplo, de pronto tienen todavía esa duda o a lo mejor como ese no saber cómo acercarse. Ahorita nos planteaste varios puntos muy interesantes para cómo poder acercarse a ese pues, autoconocimiento más a nivel interno. ¿Cuáles les podrías dar tú como así, quizás, no sé, yo sé que no hay recetas de cocina en esto, pero pudiera ser como punto número 1, como sugerencias en cuanto a, ahorita decías una, ¿no? Como en el ir identificando los ciclos menstruales, cómo se sienten, cómo están, registrar. Eh, ¿De qué otra forma ellas o nosotras podríamos acercarnos de manera como más sencilla para ese autoconocimiento, Dani? No sé, sabes, yo pienso como, primero algo que a mí me ayudó mucho en verdad fue este registro de los ciclos, porque a partir de eso pude entender mejor como mi estado de ánimo, pero también en esos espacios de silencio en los que puedo crear algo con las manos, o sea, en ese espacio de poder estar prácticamente como con la respiración, así en poderme sentir ahí. Crear, hacer algo con las manos. Yo normalmente dibujo y pinto bastantes mandalas y es algo que me ha ayudado como a tratar de escuchar, a tratar de separar. Hay en este mito que les contaba de sí que a mí se me quedó así súper clavado porque le escuché a una profe de femenina el mito como la primera tarea de psique, que era ese separar las semillas, ¿no? Como de ese montón de semillas, hacer montoncitos, montoncitos, y pensaba en cuán importante es poder hacer eso en nuestra vida, o sea, como tratar de ir escuchando, o sea, yo siento que hay un punto en el que podemos darnos cuenta como cuál es, yo a veces le digo cuál es la voz real, como eso que escucho, así que me palpita ahí adentro y cuál es lo que me puedo estar diciendo desde la conciencia o por miedo o por algo. Entonces, en esta metáfora del separar, de poder tal vez ir poniendo así en cosita a cosita y darme cuenta qué es mío y qué no es mío, o sea, qué puedo sentir que en verdad siento que sea para mí y qué miedo o qué sensación puedo sentir que viene de una voz externa. Entonces, como tratar de diferenciar de mejor manera esas voces, esos sentires, inclusive para poder ir confiando más como en ese radar innato que tenemos. A veces solemos decir como algo me decía que tenía que hacerlo, ¿no? Y nos damos cuenta que muchas veces no nos equivocamos, o sea, es como, inclusive creo que por eso se dice tanto de que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Y como lo leí en un libro, igual el miedo de los hombres a este tema de que nos juntemos entre nosotras o que haya como este poder que está ahí. Entonces, sí creo que hay una parte en que cada una lo puede sentir. Si es que nos vamos regalando tiempos para poder escucharnos, o sea, para poder parar de saber que hay un punto en el que tengo que parar y tengo que respirar y tengo que regresar a mí y escuchar y moverme y respirar o meditar como en diferentes espacios que nos pueden ir permitiendo como sentir, como lo dice la Pincola, ¿no? Como hay una parte
como cuando sale esa cola debajo del vestido y que está ahí como lista para vivir. Entonces, en esa importancia de podernos ir escuchando, porque a la final las únicas que nos podemos decir la verdad somos nosotras mismas para nosotras mismas. Podemos mentirnos, inclusive en terapia puede ser súper fácil mentir. Sabemos para nuestros adentros que a quien me tengo que decir la verdad es a mí, porque a la final la persona con la que voy a estar hasta el último día de mi vida soy conmigo misma. Entonces, como cuánta importancia y cuánto estar en nosotras podemos irnos regalando, o sea, cuánto tiempo nos podemos ir dedicando para ese viaje, ¿no? Como para saber por dónde puedo empezar. Entonces, un buen punto puede ser por el registro de los ciclos, de las emociones, de las sensaciones, de cómo llevar un diario. Llevar un diario es muy bueno porque a veces uno escribe, o sea, dejarse un poco como en ese escribir sin querer controlar y lo que siento así, pero así en ese escribir. Y después cuando regresas a leerte o cuando vas leyendo las diferentes cosas que has escrito, te vas dando cuenta que hay cosas que han ido cambiando y cosas que se mueven o que tal vez te traen algo. Entonces creo que puede ser por ahí. Gracias por tu pregunta, Sanda. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Bueno, estamos sobre la hora. A mí me pareció súper interesante todo esto que mencionas del el poder reconectarnos con nosotras mismas, ¿no? Ya en otras exposiciones también se ha hablado de ese tema que es súper importante el poder mirar hacia adentro de uno mismo sin sentir vergüenza, ¿no? Justamente este ejemplo que pones, ¿no? De la menstruación, que la mayoría lo habla siempre callado, siempre da vergüenza decir, no, estoy en mi periodo, con mi mes, por ende también se hace más difícil reconocer qué es lo que estamos sintiendo, las emociones, las percepciones físicas, todo, ¿no? Entonces, esta invitación que haces es, creo, sumamente importante, ¿no? Empezarnos a conocer, aceptar estas partes nuestras y ya luego ir por todo, transitando todo este camino, ¿no? De conciencia hacia nosotras. Así es, gracias, Mili. Laura, no sé si quieres decir algo. No, agradecer el tema súper interesante y pues caí en cuenta de que a mí me avisan los sueños, como una semanita, 2 semanitas antes, como con los mismos motivos y yo está cerca el periodo. Si estoy soñando con esto o si estoy pensando tales cosas, es porque está cerca y preciso. Entonces es pues súper mágico, me parece, y interesantísimo. Y agradecer por el tema. Sí, total. En este libro de los ciclos menstruales, ella habla así como que hay algunos animales, algunos símbolos que pueden estar presentes antes de la luna, que se los puede ver en los sueños. Gracias por tu compartir, Lau. Dani, si en algún momentito que tengas nos puedes compartir también los libros que nos sugerías, estaría fabuloso. Seguro que sí, ya los voy a buscar. Sí, muchas gracias. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias. Por todo lo que nos has compartido. Y bueno, igual invitarles, si es que en algún momento tienen alguna pregunta, pueden ponerla por ahí, por Facebook, y ya se la remitimos a Dani. Y de todas maneras, también justamente en esta charla Dani comentó del curso de femenina, la formación femenina que está dando el instituto para todas las personas que deseen. Está comenzando el 13 de mayo y pueden pedir información ahí por medio de las redes, ¿sí? Entonces las esperamos y los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Cuídense bastante. Gracias. Gracias, chicos. Anda, Laura, Dani.